En nombre del Así Padre, es. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Sagrado y se renovará La faz de la tierra. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, que llegamos por ese mismo Espíritu, llegamos a cosas rectas, gocemos tu consejo divinos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, sea de sapiencia, ora pro nobis. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Dadas ya las aseveraciones que acabamos ya de brincamos a la parte B de nuestro del primer capítulo, el tercer punto. Llegamos a la parte B, que se llama la concentración y reducción cristológica, los teólogos de la muerte de Dios. Algunos discípulos de Bullmann, en este caso Brown, Solé, Van Buren, han radicalizado la propia afirmación de Bullmann. Para con ellos la desmitologización que buscaba Bullmann no solo alcanza los contenidos del Nuevo Testamento, sino los contenidos de toda religión. O sea, se brincaron todavía la barda, ¿no? Como puede ser la imagen de Dios. Brown, famoso exegeta teólogo de Mainz, después de Kant, tenemos que excluir terminantemente todo intento de objetivación de Dios, hacerlo objeto de conocimiento. Recordemos que le decía yo que en la crítica de la razón pura, Kant había hecho que dos elementos que constituyen de manera a priori, es decir, todos conocemos bajo dos consideraciones que no nos podemos separar: espacio y tiempo. ¿Sí? De tal manera que no llegamos a conocer el ser en cuanto en sí, no el ser, sino el fenómeno, el noumon. ¿Sí? Después se le va a criticar mucho a Kant, porque se le va a decir que el espacio y el tiempo en realidad son entes de razón con fundamento en la realidad. Les decía la otra vez, el tiempo. ¿Quién ha visto al tiempo? Sin embargo, es un ente de razón que utilizamos, que hace que ordene nuestra vida. ¿Sí? Y tiene fundamento en la realidad, porque están los movimientos de traslación, los movimientos de rotación que hacemos el año y hacemos los días, ¿no? Y vamos así haciendo, ya después vienen los cuadrantes donde van siendo cómo va avanzando la hora, conforme va avanzando el sol o se va oscureciendo el sol, etc. Finalmente son entes de razón. Todas las medidas también, el espacio, son entes de razón. Pues los gringos tienen yardas, pues no. Nosotros tenemos metros y no hay ningún problema. Cada quien puede decir, es no sé, se puede cada quien hacer su sistema para contar y para poder medir el tiempo. Podría ser. Bueno, entonces tenemos, dice, no se puede objetivar a Dios. Excluir terminantemente todo ese intento. Incluida la denominación, o sea, los conceptos de espíritu y de persona. Dios para ellos no es objeto de conocimiento, ni existe simplemente del mismo modo que existen las diferentes realidades. Dios es un acontecimiento en la vida humana, aquel acontecimiento que hace posible que nazca el amor y en él reciben la esperanza y el futuro, el malvado, el desesperado. Por eso Dios es una instancia superior, una esencia que nos rebasa en todo sentido.
Por ello, Brown, como teóloga protestante, y Dorothy Sell llegan a afirmar que la aceptación de la divinidad no constituye, por supuesto, del ser cristiano. Es decir, para ellos, y me parece que no están tan erráticos, que por naturaleza el ser humano está en esta, entiendo por religión yo, el religare, que es en la forma de que todo ser humano, por naturaleza propia, tiene la capacidad de religarse con Dios. Así esté ya en el África, allá por allá, algo le llama y le dice que hay un trascendente, ¿sí? Aunque no tenga revelación. Es la expresión, gloria a Dios en el cielo, a los hombres de buena voluntad. Todo aquel que tenga la inteligencia y tiene la voluntad para vivir de acuerdo con la inteligencia, porque la inteligencia, les acabo de decir, nos dice con claridad lo que es bueno, y la voluntad es la que decide realizar el bien y se produce la libertad. Gloria a Dios en el cielo a los hombres y a los hombres de buena voluntad. A eso se refiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser el ateo cristiano Ernest Bloch, un gran de la escuela de Frankfurt, ya casi como contemporáneo, podríamos decir, a nosotros, de la primera escuela de Frankfurt. Él escribe sobre el principio esperanza, el Ernest Bloch, junto que después lo hará el Erich Fromm, para formular una paradoja siguiente. Solo un buen cristiano puede ser un ateo, y solo un buen ateo puede ser un buen cristiano. En fin, son palabras. Para Pambo Buren sugirió que se prescindiera definitivamente del nombre de Dios. Como es obvio, estos autores radicales no pregonan con todo ello un ateísmo vulgar. Dios sigue desempeñando una función, sigue siendo un símbolo de la conducta que de Cristo exigía y que da a todos un amor ilimitado y una obediencia desinteresada a las exigencias de reciprocidad sin límites, es decir, de entregarse el uno al otro. La teología de la muerte de Dios se verifica la concentración cristológica que no tiene precedentes en la historia de la teología cristiana. Nunca se había dado. Jesús rechaza a Dios según esto, que muere y que él lo sustituye en la cruz. Él es el verdadero Dios, el Dios de la trascendencia de la creación. Los atributos divinos entonces vienen a dar sobre la persona de Jesús. La tremenda ausencia provocada por la muerte de Dios, particularmente después de la situación de la Segunda Guerra Mundial y después de Auschwitz, cuando se preguntaban todo el mundo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estuvo Dios en el sufrimiento? Ellos esperan una respuesta directa de un Dios que intervenga en la historia humana. Cuando un Dios que nos ha regalado la libertad, nos ha entregado la creación, y el hombre ha hecho las maldades de esas increíbles, ¿no? Que uno puede deshacer el corazón y la mente de cómo fue posible eso. Pero se preguntaban ellos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estuvo Dios? La respuesta después se va a dar. Y estos teólogos de Dios van a decir, de la muerte de Dios, dice, está en Jesucristo mismo, sufriendo. ¿Sí? Pero despejando a Dios, de la realidad de Dios, a Jesús. Después dirán que va a asumir eso. Y la tremenda ausencia provoca entonces, provocada por la muerte de Dios, porque no es un Dios que interviene y hace que triunfe su causa en el mundo, sino que es Cristo quien entrega en su lugar. Dios ya no habla
Y con ello, cuando se habla de esto, de Jesús, resuelve el problema del dolor y del mal, que constituía el perenne y base de argumentación del ateísmo, para abrirnos a Jesucristo, el propio Dios, que asumió el mal y el absurdo, identificándose con el problema y resolviéndolo de un modo teórico, sino mediante el amor de Dios, de Jesús, que se entregó por nosotros. El Dios es el Dios de la experiencia cristiana, del que presentan ellos. Ya no es un eterno e infinito solitario, sino uno de nosotros, solidario, con nuestro dolor y con nuestra angustia, por la ausencia y el ocultamiento de Dios en el mundo. Si ustedes piensan ahora en la pandemia, ¿cuánta gente ha pensado de que Dios nos ha abandonado, que se ha callado? Como es evidente, aquí no hay tan solo una concentración cristológica, también hay una reducción de la realidad de Jesucristo. El Jesús que dan testimonio en los evangelios no puede ser comprendido de manera adecuada sin una referencia explícita a Dios. Es cierto que no significa de modo alguno que Jesús hubiera reprimido a Dios o que haya quitado la divinidad. Actuaba en nombre de Dios. Anunció el reino de Dios. Nos enseñó a llamar Padre a Dios y sentirnos hijos muy amados de Dios. Negar esto significa reducir la cristología en puras frases, en fraseología. Entonces los teólogos de la muerte de Dios, con todo permiso, pero están desfasados. No porque aparezca de manera aparente la no presencia de Dios, se da en la persona de Jesucristo, pero Jesús tiene una íntima y profunda relación de él. Constantemente lo vemos estar orando con el Padre Dios. Las ausencias que aparecen ahí son parte de la historia humana, son parte de la vida de las personas que experimentamos ese sentido profundo de que a veces queremos experiencia. Es la sensación de que Dios intervenga de manera profunda en la historia y rompa nuestra libertad. Entonces ya no somos personas libres. Ya es Dios quien va construyendo su historia sin que nosotros tengamos nada que ver con ella. Entonces ya no somos responsables de nada. Ya no hay salvación. Ya no hay absolutamente nada en esa experiencia que ellos tienen. El ateísmo entonces lleva finalmente a la destrucción del hombre mismo. No se destruye a Dios, se destruye al hombre, ¿sí? Lo hace irresponsable de su historia. Bien. No sé si tengan aquí una palabra aquí y me pare yo y responderé. Porque era un pequeño excursus pero es importante que lo sepan. Bueno, inciso C entonces. La cristología de la palabra, del silencio y del balbuceo. Con esto entro en una síntesis yo que quiero recoger todo lo anterior termina con esto. ¿Cuál es el verdadero problema que se oculta tras la problemática que para muchos y con razón no pasa de ser un problema académico? Óigalo bien, es un problema académico, ¿sí? De estudio, fruto de un concepto demasiado rígido de la historia, elaborado en determinados círculos europeos, especialmente alemanes, a partir del siglo XVIII, de la modernidad, desde después de Kant. El verdadero problema en el fondo se reduce a esto, según mi parecer.
Lo que la fe dice acerca de Jesús como futuro del hombre y del mundo, como realización suprema del anhelo religioso del hombre por comulgar con la divinidad y por encarnar al Dios mismo, es una realidad intrahistórica y no es más que una proyección al terreno de las ideas y los ideales de una interpretación de la existencia humana que constantemente se interroga sobre sí misma. Eso dicen ellos. Entonces, ¿qué es lo salvador? La palabra y la interpretación de la existencia humana o el hombre histórico de Jesús que dio origen a la palabra y a una nueva interpretación de la existencia. A mi parecer, lo que los evangelios pretenden anunciar es la presencia de una nueva realidad y por ello mismo de una nueva esperanza en el corazón de la historia. Jesús resucitado, vencedor de la muerte y del pecado y de todo lo que aliena al hombre, en principio no desean anunciar una nueva doctrina, una nueva interpretación de la relación del hombre con Dios, pero sí quieren mostrar que la realidad de un hombre a partir del cual todo ser humano puede tener esperanza acerca de su propia situación ante Dios y acerca del futuro que le está reservado. ¿A dónde voy? ¿Qué sigue? Por eso para muchos constituye un escándalo. ¿Puede la palabra transmitir semejante positividad de lo que estoy hablando? ¿O no es la palabra, sino un vaso frágil que contiene la esencia preciosa, pero no puede ser identificado con ella? El Nuevo Testamento y la predicación de la Iglesia se presentan como palabra llena de autoridad y poder que contiene y comunica la posibilidad de este hecho de Jesús el Cristo. Pero ¿puede la palabra fecundada en el mundo viejo expresar adecuadamente el nuevo? ¿Acaso no es la palabra un balbuceo en torno al misterio, una respuesta humana llena de fe ante que la pregunta propiamente dicha de Dios y de Cristo a los hombres? Tendríamos que decir, hay en la teología una corriente que afirma que el silencio es más comunicador que la palabra. Yo les cuento una realidad. Cuando murió mi mamá, cumplí ahora 30, pues hace 27 años, un compañero mío, sacerdote, que yo había estado cuando murió su papá y somos muy amigos. Se sentó a un lado de mí, no me dijo ni una palabra, ni una sola palabra. Se sentó, me tocó el hombro y se quedó ahí toda la tarde y toda la noche conmigo, sin proferir palabra. En el silencio, dijo todo lo que tenía que decir. Expresó todo el sentido, estoy contigo. No logro captar, sería un estúpido si dijera yo que entiendo tu dolor, que yo sé lo que, no sabemos lo que vive el otro. Pero bueno, te acompaño y lo hago de su manera solidaria en tus sentimientos. Y aquí estoy contigo. La palabra, el silencio, es mucho más sugestivo, es mucho más
emotivo, más capaz de transmitir que la propia misma palabra. Sin embargo, también no podemos decir, tampoco añadir que el silencio que es más comunicado que la palabra y que es donde brota la palabra fecunda. Del silencio brota la palabra fecunda. La sabiduría de la palabra consiste en reconducir el silencio del misterio, pero no en el amor donde reside la suprema realización de Dios y del hombre. El amor es silencio y palabra. Óiganlo bien, ¿eh? El amor es silencio y palabra. No es únicamente palabra, porque existe en cada uno de nosotros y en Dios el inefable. Tampoco es únicamente silencio, porque Dios comunica y exige la existencia de un tú, la alteridad y la reciprocidad. El Padre es el silencio y el Señor Jesús es la palabra. Al hombre le toca conocer todo el valor del silencio como el de la palabra. El hombre le ha sido dado desde antes que nada la posibilidad de balbucir el misterio de Cristo y de Dios. En esto veía San Buenaventura, el maestro de Santo Tomás de Aquino, la tarea de la teología y del teólogo. Esa posibilidad de balbucir, óiganlo bien, se llama fe. No logramos comprender muchas cosas, balbucimos. Y saben lo que es balbucir ustedes. Vean a un niño queriendo hablar y son palabras nomás, son palabras que balbuce uno, pero no logra hacer conceptos claros porque Dios no es un concepto, nos rebasa. Pero experimenta el abrazo de la madre, el calor que lo hace sentir el amor. Experimenta la presencia de Jesucristo. Experimenta el encuentro con su persona, con su mirada. De tal forma, pues, que esa posibilidad, no la fe como una manera deficiente de saber. Óiganlo bien, ¿eh? No la fe se trata de una manera deficiente de saber, sino como manera de comportarse y de situarnos todos en la posibilidad de las cuestiones últimas del hombre, del mundo y de Dios. Entiendo por cuestiones últimas a dónde vamos. Aquí ya se ha trascendido la dimensión del saber como posibilidad de cuestionar científicamente, pero se ha entrado en otro horizonte en el que la decisión libre tiene un carácter determinante y da lugar a otro movimiento, otra dimensión de la comprensión de la realidad que muchas veces pugnan de manera inconsciente razón y fe, o ciencia y fe, pues razón científica y fe. Juan Pablo II, y ojalá una vez ustedes tuvieran el tiempo de leerse Fides et Ratio, fe y razón, y así empieza él. El hombre tiene dos alas que lo hace volar hacia la verdad, la fe y la razón.
la razón como entendimiento científica y la fe como dos dimensiones fundamentales, de las cuales son como dos alas que lo hacen volar para acceder al conocimiento de la verdad, que es hacia donde fluye el hombre. Yo les decía, a lo mejor yo solamente me prediqué para mí mismo en mis 30 años que hablé de la verdad, que era lo que me movía en mi corazón, que decía Leibsin, que como si tuviera en la mano, soñé, dice, ¿no? Que me dijo, mira, aquí vas a conocer toda la verdad, pero aquí está la otra, los instrumentos para poder conocer la verdad. ¿Qué escoges? Prefiero los instrumentos. Es como si te dijera, oyes, te pongo a la punta del Everest o te doy toda la capacidad para que puedas subir al Everest. Dice uno, dame toda la capacidad para subir al Everest. ¿Sí? Porque en eso está el gusto, en eso está el trabajo, en eso está el esfuerzo, en eso está el sentido de la vida. Dos dimensiones diferentes, no son dos modos de conocer dentro de la misma perspectiva, ¿no? Sino son dimensiones de ello. No sé, por eso no se pretende recuperar a Jesús histórico a consta del Cristo dogmático que les hablé en el curso pasado. No, nunca. Si creen que eso es el problema, se intercruzan y batallamos y chocamos, como todo conocimiento que choca frontera y te dice la iglesia, hey, párate, aquí estás tocando el misterio, y el dogma siempre va a ser como una especie de como un de este cerco, donde te vas agarrando, donde te dicen, aquí va el camino, por aquí puedes ir, le puedes ir buscando y le puedes ir. Para eso sirve el magisterio, para iluminarte y para darte luz de que no te pierdas, ¿sí? Te da la oportunidad de pensar y trabajar y esforzarte y hacer las mejores expresiones que sean posibles para que la gente pueda emprender y comprender y conocer a Jesús desde sus propias perspectivas, desde su propio campo, ¿sí? Y entonces, pero el magisterio de la iglesia tiene un sentido no de estar fregando, de decir, no, pues, no, de conducir nomás, de guiar. Pero siempre dicen a los teólogos, adelante, sigan buscando. El Papa Francisco ha hecho, sigan buscándole, sigan buscando, dando respuesta a estas realidades, búsquenle. Estos son los límites, si te pasas de aquí, pues aquí va, bueno, aquí está el límite, no te puedes cruzar esto porque ya está tocando una realidad que tenemos revelada por Jesús y ya no podemos salir de ella. Muy bien. Por eso creo yo que no le faltaba razón a la comunidad primitiva identificar a Jesús histórico y carnal con el Cristo resucitado y glorioso. No lo distinguen ellos. La historia va siempre unida a la fe y por ello hay que rechazar a priori cualquier tipo de docetismo. ¿Se acuerdan los docetas? No. Uno que decía que Jesús tenía la humanidad y la divinidad que estaban separadas, ¿no? No estaban unidas. Que una vez actuaba como hombre, luego se picaba el ombligo y luego actuaba como Dios. Volvía a picar el ombligo y volvía a hablar como hombre. No. La unidad es hipostática, la unión es plena. La divinidad y la humanidad están juntas. El Jesús histórico que actuó es el mismo Dios y hombre verdadero que actuó. Que hay que buscar y llegar a ellos, sí, pero no, que ellos no lo entendieron así de esa manera, pues nunca entendieron eso. Bien sea porque se trate de reducir al Jesús a mera palabra, como el querigma o la predicación, bien sea porque se pretenda reducirlo a un puro ser histórico que tuvo como fin la muerte y se acabó. No, tampoco, pues. La palabra se hizo carne. Por ello se pretende
decirse que hay una historia del ser nuevo y escatológico que tuvo su comienzo en forma epocal y única en Jesús de Nazaret, en toda su patente visibilidad. Este es el núcleo fundamental del mensaje cristiano. El modo concreto del balbuceo a partir de la fe y en torno a la realidad variará a lo largo de la historia, como varían también dentro de los propios Nuevo Testamento. Ya lo vimos. Marcos es para él una, Mateo otra, Lucas otra, Juan otra, Pablo otra. Varían mucho. El Papa ahora va a agarrar la carta a los Gálatas, una hermosa carta que van a ver cómo se conflictúan las primeras comunidades cristianas. Todos los miércoles va a dar la audiencia general, se va a tratar esa carta, la carta a los Gálatas. Interesantísima va a estar. Sería bueno irles llevándola. Luego aparece por ahí, yo les mando las catequesis que se las aviente él. Entonces, pues, ese núcleo fundamental. De ahí, pues, que podemos colegir, llegar a la conclusión de que la discusión sobre Jesús histórico, el Cristo de la fe, implica un problema fundamental del cristianismo. Surgió ya como un homo revelatus, un hombre revelado, totalmente divinizado, inserto en el misterio de Dios, o nos hallamos en ansiosa espera, perdidos en el viejo mundo del ser alienado. Para el Nuevo Testamento es unánime al respecto. La salvación ya ha aparecido y tiene un nombre: Jesucristo, hombre nuevo, el primero en llegar a término, al que nosotros lo seguiremos. Así lo dijimos en la ascensión del Señor. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí yo paro y dejo las preguntas abiertas. Lo que hemos visto hasta ahorita, dice, es la historia. Entonces, la historia de la historia de Jesús. Sí, o sea, ¿cómo es que lo han visto? ¿Cómo lo han ido leyendo a lo largo de estos siglos? Ajá. No de que digamos, como le decía ahorita, ni que esté bien ni que esté mal, sino la interpretación de los filósofos o de los teólogos a lo largo de la historia. Y vamos a empezar ahora a hacer una reconstrucción. Sí, vamos a reconstruir, sí, vamos a hacer la teología, pues no, pero no podemos crecer sin antes revisar los fundamentos, pues no, de cómo es que se dieron. Ajá. Porque el tema se llama una cristología, un ensayo crítico para nuestro tiempo. Bien, ok. Entonces ya con esto de que dice que reconstruiremos, ya cada quien de todas maneras va tomando cosas de lo que se dijo y nos vamos quedando con dos partes fundamentales, que el Jesús histórico no se puede separar del Cristo de la fe, o sea, no, pues tienen que ir juntos. Lo dije de un principio, estamos sí. Solamente desde el punto de vista de estudio. Es sí. Como si quisieran quitarnos a otros ver el alma y ver el cuerpo. No se puede. ¿No? Sí. Solamente aquí en la cabeza nuestra podemos hacer la separación. La separación, pero en la práctica no. Ajá, ok, muy bien, sí. Bueno, pues si no me pregunta, vámonos entonces, pues. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.